He estado mucho más activa en mis redes compartiendo videos y reflexiones sobre la colecta de basura en las calles, lo cual me ha hecho reflexionar muchísimo. Pero todo esto surgió como una acción a un interés y trabajo previo de lo que les quiero contar. Siempre he sentido una gran pasión por la protección del medio ambiente, pero también siempre he sentido mucho compromiso en hacer lo correcto. Y para ello creo que lo primero es cuestionarse. Desearía que buscar las preguntas adecuadas antes de arrojarse a dar respuestas precipitadas fuera la naturaleza de todos, pero tristemente he descubierto que a veces a muchas personas les es más fácil levantar las antorchas y sumarse a una moda antes que querer comprobar si lo que están apoyando es ético o es una atrocidad. Aplaudimos cualquier cosa sin frenarnos a desafiar, a cuestionar si en verdad lo que dicen es cierto o correcto. ¿Saben cuántos fumadores a favor de prohibir de las bolsas de plástico titubean cuando digo que si bajo la misma justificación de no contaminar apoyarían la prohibición del tabaco? Pero lamentablemente seguimos confundiendo que la opinión de muchos es igual a algo correcto, cuando muchas veces no es así. El cuestionamiento de querer saber qué necesitamos para disminuir radicalmente la contaminación, curiosamente se profundizó en mí cuando vino el oleaje de la prohibición de las bolsas de plástico en mi estado, que es Coahuila. Cuando vi a tantas personas celebrando esta medida aparentemente ecologista, y enfatizo las comillas, sugirieron muchas preguntas desde mi perspectiva de economista y lo primero que me pregunté fue, ¿qué pasaría si el plástico nunca hubiera existido? ¿Cuál sería la preocupación ahora? ¿Qué vino a solucionar el plástico? Y entonces, ¿con qué lo van a sustituir? Y de ahí evidentemente me llegaron a la mente mil opciones, bolsas de papel, cajas de cartón, bolsas de tela, y esto me hizo preguntarme lo que casi nadie se había cuestionado. ¿Qué implica en efectos ambientales la producción de todos estos materiales contra el plástico? ¿Cómo afectará una producción mayor de estos productos a nuestros ecosistemas? Y de ahí fue como una caja de Pandora, empecé a encontrar datos alarmantes. Todos estamos preocupados por el calentamiento global y no nos hemos preguntado qué impacta más, si los textiles o el plástico, el cartón o el plástico, el papel o el plástico, popotes de bambú o el plástico, popotes de hueso de aguacate o el plástico. Ahí descubrí, por ejemplo, que una de las industrias de mayor consumo de agua y generación de gases de efecto invernadero son las textiles, incluidas las bolsas de tela, por supuesto. De hecho, el gobierno del Reino Unido realizó un estudio científico que demuestra que para justificar el impacto ambiental que implica la producción de una bolsa de tela contra una de plástico, requería ser empleada más de 300 veces. Y tristemente el tiempo de vida de casi ninguna bolsa de tela excede los 150 usos, porque las asas y la base de la bolsa se desgastan antes. El papel y el cartón son productos de un solo uso que consumen tasas aceleradas de tala de árboles y consumo de agua. Y ahí fue que me di cuenta que si me concentraba en el material, fuera el que fuera, se convertía en un villano. Incluso los biodegradables y compostables, casi todos erráticamente creen que un compostable o un biodegradable, si lo tiras en la tierra o el mar, se deshace. Y no es así, porque para que se biodegraden o se composten, tienen que llegar a una planta industrial que genere las circunstancias para desintegrarlo. Si lo tiran en el mar, seguirá intacto como un plástico normal. Y si el plástico no está llegando a una planta de reciclaje, porque creemos que un compostable o biodegradable sí lo hará. Porque si no llega, generará las mismas consecuencias destructivas que un plástico normal. Y fue ahí que me di cuenta que no había material bueno o malo, y de hecho, de una forma, todos son buenos en nuestra vida diaria y todos son malos si terminan en el mar, en los bosques, en las coladeras o en las banquetas.
Pero aún así quise darle el beneficio de la duda a esta iniciativa de Coahuila y decidí analizar la ley de protección del plástico antes de juzgar, esperando encontrar estudios que no había encontrado y que se acompañara de algún plan para resolver integralmente el verdadero problema. Pero ¿qué creen? Desmenucé todas las formas que pude la ley de prohibición efectuada por el Estado de Coahuila y ahí es donde realmente me preocupé, pero bueno, ¿qué les parece si mejor mañana les cuento qué encontré en la ley de prohibición del Estado de Coahuila? Y por ahora, amigos, familia, ayúdenme a darle compartir, una reacción, comentar. Entre más personas invitemos a reflexionar, más podremos hacer por nuestro medio ambiente. Necesitamos de una sociedad informada para hacer un cambio real y atender los problemas de raíz. Hoy lo repito, el problema es la pésima recolección y administración de basura como sistema y como ciudadanos, y la solución está en nosotros.